Ahí está. He copiado en el campus y les he mandado un mail para que les quede claro, y le pedí también a Ana González que les avise, y ya les había avisado la vez anterior, pero bueno, nunca está de más. Les recuerdo que los próximos lunes, el lunes 31, que es el próximo, y los 3 lunes siguientes, es decir, 4 lunes en total, los vamos a dedicar a, como generalmente acostumbramos desde la pandemia, a una serie de charlas con invitados internacionales que van a tratar temas relacionados, obviamente. El año pasado fue con la primera parte, este año con la segunda parte, donde vamos a ver perspectiva de género, violencia de género y un plus respecto del derecho laboral, que lo va a dar Ana, pero esto va a ser un complemento sobre ciertas circunstancias laborales, incluido el trabajo online. Eso va a estar a cargo de Damián Bess, que también es profesor de la universidad. Así que los aliento a que estén presentes, sobre todo para preguntar dudas, porque la idea de las charlas no es que alguien hable y punto, y que se saque las ganas de hablar, sino sobre todo que ustedes puedan preguntarles, entrar en contacto con profesores que a lo mejor tienen otro contexto en el cual dan clases y otras preocupaciones, sus sociedades, y ustedes puedan, con las preocupaciones que ustedes tienen, como ciudadanos y como abogados, ¿no? Estudiantes de abogacía, puedan plantearles esas inquietudes. Eso es una parte importante de lo que tratamos de hacer. Así que bueno, también hoy les mandé un mail comentándoles que el link de acceso de los días lunes va a ser un link diferente, porque nos tenemos que asegurar que se abra, y que se abra antes, porque hay que recibir, nosotros vamos a recibir al invitado, va a estar la decana. Entonces, por esas cuestiones no podemos estar empezando así, abriendo y empezando. Con lo cual vamos a tener un link diferente. Ese link diferente está copiado en el campus, es accesible a todos ustedes, y además se los mandé hoy por mail. Con lo cual, lo tienen en el mail, lo tienen en el campus. Va a ser ese link para los lunes solamente. El resto de los días, jueves y viernes, siguen teniendo el link de costumbre con el que han entrado, con el que hemos entrado nosotros hoy. Aparte de eso, y por último, así ya empiezo, se pueden anotar en las... obviamente es sin cargo, no tienen que pagar. Me río porque había un profesor que cobraba. Pero bueno, no importa. Obviamente es gratuito, es una organización de un webinar que hacemos en forma gratuita. Entonces, ustedes se pueden anotar, y si se anotan, les va a llegar, porque a la gente que se anota les llega varios mails, un mail recordatorio, que faltan 2 días, falta un día, empieza dentro de 1 hora, y ahí también van a tener el link de acceso. El anotarse, tal vez ahora para ustedes sea lo mismo, porque ustedes entran igual, escuchan igual a la persona, pero el día de mañana, cuando para cualquier cosa se les pida un currículum, va a ser la diferencia entre una persona que ha ido haciendo, y no lo digo por esto, pueden hacer un montón de cursos, hay muchísimos que se dictan en la Facu y que dan certificado, en la Facu o en otros lados, pero es bueno que ustedes ya se vayan haciendo a la costumbre de pedir el certificado una vez que terminan, porque todo eso va haciendo parte de su currículum, y el día de mañana los va a distinguir respecto de otros alumnos y eventualmente otros colegas cuando se reciban, que no han hecho cursos o que no han asistido a conferencias o que no han hecho determinadas cosas. Y eso siempre es un incentivo y un aspecto especial. Así que, dicho todo esto, podemos comenzar la clase. Como no me gusta hablar solo, bueno, hoy va a hablar Luciano más que yo, seguramente. Pero me gustaría primero preguntarle si tienen alguna duda. Isabel está levantando el dedo. Una duda. Sí. Levantó 5 dedos ahora, esperemos que no sean 5 dudas. Isabel. No, solamente que todos quisimos inscribirnos, y yo intenté 2 veces, llené todo, y en una parte me dice que estoy, pero no me recibe para inscribirme. Ya tengo anotado el IT del Zoom, todo, pero... La gente que se inscribió le como llega inmediatamente, cuando terminan de inscribirse, les dice, bueno, usted ya está inscrito, y le llega inmediatamente un mail agradeciéndoles
la inscripción. Si a usted no le llegó, es que no está inscripta. Si no puede, envíenos un mail y tratamos de inscribirla. Un mail con los datos que se piden, que son nombre completo, creo que piden el DNI, y un mail para que así después le va a llegar la información por el mail. Envíenos a nosotros el mail y la inscribimos. Luciano, no sé si podrá ser tan amable de actuar como nexo, pues yo ahora después me voy y Luciano se va a quedar con ustedes, pero Isabel puede, si no es molestia, si lo quiere después lo envía directamente, pero si lo quiere copiar en el chat, nombre completo, DNI y su mail, y así Luciano toma nota y ya la inscribe. ¿Está? Ah, bueno, ahora lo mando por el chat. Listo, como usted prefiera. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comenzamos? Bueno, miren, lo que voy a recordar, bueno, igual tienen la grabación de la otra clase, pero voy a recordar lo que sería la estructura, porque yo hoy voy a estar hablando del principio y Luciano Tornei va a estar hablando del final, de esta línea de tiempo imaginaria del llamado derecho internacional penal, que en definitiva nace para castigar violaciones graves de derechos humanos. En esa línea de tiempo imaginaria, los hitos, los momentos importantes, ¿por qué importantes? Porque fueron hechos que generaron normas. Entonces, estos hitos, que podemos llamar así, son básicamente la Segunda Guerra Mundial, los crímenes cometidos y la gran consecuencia, que son los llamados juicios de Nuremberg. Ese es el primer gran hito, o sea, el final de la Segunda Guerra Mundial y la conformación de un tribunal penal militar internacional, que fue el Tribunal de Nuremberg, y el inicio y seguimiento de una serie de procesos muy importantes, todos ellos, porque por primera vez, ahora vamos a hablar de eso, pero por primera vez quien vence enjuicia al vencido y a los crímenes cometidos por el vencido. La costumbre de la guerra lisa y llana era el tomar esclavos o el matar a los vencidos. Entonces, por primera vez se lo somete a proceso. Primer granito. El segundo granito que podemos mencionar son los principios de Nuremberg. Acá la secuencia del proceso principal. Hubo varios procesos de Nuremberg, no hubo un único juicio de Nuremberg, por más que muchas veces se refiera como el juicio de Nuremberg. Hubo muchos procesos de Nuremberg. Hubo procesos seguidos al que vamos a hablar ahora, a los jerarcas nazis, pero hubo también procesos seguidos a los médicos, que habían realizado experimentaciones en seres humanos. Hubo un proceso seguido a grupos de la muerte, a grupos de las SS especialmente conformados para matar determinada gente en los territorios invadidos. Esa determinada gente eran los líderes sociales. Fíjense cómo se repiten en la historia estas cuestiones. ¿Por qué a los líderes? Y porque los líderes sociales, los representantes más básicos de la comunidad, de alguna manera iban a ser los que orientaran a esa comunidad a resistir, a no aceptar ese dominio nazi. Y eso mismo está ocurriendo en Colombia y en toda América hoy en día, pero sobre todo en Colombia, donde asesinan, claro, bueno, no se sabe quién, no se sabe si es el Estado, grupos paraestatales, los narcos, pero están matando líderes sociales. Por eso, repetir las constantes históricas. Primer granito, entonces, Segunda Guerra Mundial y los tribunales de Nuremberg. El segundo granito son los principios de Nuremberg, que es lo que vamos a estar explicando hoy. Y luego tenemos que hacer un stop. Del 46 nos tenemos que ir a la década del 90, y eso lo habíamos mencionado en la primera clase cuando dijimos, bueno, que se había terminado la Guerra Fría y esa finalización del conflicto ideológico entre Occidente y el comunismo, en ese momento, en 1989, 1991, desde la caída del muro de Berlín, 89, hasta la desaparición de la Unión Soviética en el 91 y el nacimiento de 15 estados independientes, entre los cuales el más poderoso es la Federación de Rusia, posibilitó que en esa década del 90, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dejara de ejercerse el derecho de veto, que había anulado durante la etapa de la Guerra Fría, entre ese 48, digamos, la Guerra Fría dicen que se inicia con un discurso de Churchill en el 48, pero bueno,
puede ser 48, 49, 50. Los periodos históricos son procesos, no es un día y la Revolución de Mayo no fue el 25, es un proceso. Y así con cada hito histórico. Pero entonces, durante esa etapa de la Guerra Fría, del 46, 47 hasta la década del 90, cualquier iniciativa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 5 Estados miembros, que eran los 5 grandes ganadores de la guerra, que tendía a impulsar un proceso para averiguar si se habían cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra en algún lugar del mundo, cualquier iniciativa, si era de las potencias occidentales, Estados Unidos, miembros del Consejo de Seguridad, ¿no? Estados Unidos, Francia o Inglaterra, era vetada, derecho de veto, era vetada por los países comunistas, o China o la Unión Soviética. Y al revés, cualquier iniciativa de los países de extracción o de ideología comunista, como China, la República Popular China, pues también estaba la China de Taipei, ¿no? Y la China nacionalista. Pero la China comunista o de la Unión Soviética, cualquier iniciativa, por ejemplo, investigar los crímenes de lesa humanidad y el genocidio en Vietnam, cometidos por las tropas estadounidenses. Esa iniciativa era detenida por o a través del veto, del ejercicio del derecho de veto, de las potencias occidentales, o Inglaterra o Francia, pero generalmente Estados Unidos. Ese bloqueo en cuanto a la decisión de poder investigar desde una organización internacional a violaciones graves de derechos humanos se rompe en la década del 90 porque termina la Guerra Fría y hay una suerte de acuerdo en lo básico en investigar este tipo de crímenes por parte de las grandes potencias, por parte de China, la Federación Rusa, que es la que va a suceder a la Unión Soviética, y Estados Unidos, básicamente. Y esto hace que algunas situaciones muy graves en la década del 90, que dan lugar a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, puedan ser investigadas a través de la conformación de tribunales penales especiales, creados por el Consejo de Seguridad. No se ejercía el derecho de veto y se permitía, se decidió, el Consejo de Seguridad creó tribunales penales internacionales para juzgar situaciones específicas. Los dos grandes primeros antecedentes históricos ya en la década del 90, y este es el tercer gran hito, la década del 90 y los tribunales penales ad hoc, los dos primeros y más importantes porque fueron los primeros y marcaron el camino del resto, fueron los tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, para investigar los crímenes cometidos en la desintegración de Yugoslavia, que también se desintegra en 5 estados independientes, y en Ruanda. Luego, en lo que sigue de la década del 90, este es el tercer granito, los tribunales penales ad hoc de la década del 90. ¿Y por qué granito? Y porque hubo que traer al presente esa idea de 1946-47 de Eleanor Roosevelt, que habíamos mencionado, Eleanor Roosevelt y otras mujeres precisamente que conformaban esa subcomisión que dio lugar a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hubo que reflotar la idea que habían tenido Eleanor Roosevelt y otras mujeres de todo el mundo, referida a crear un tribunal que juzgara a estados penalmente. Y ese borrador que habían esbozado a fines de la década del 40 fue lo que sirvió para redactar el primer estatuto de un tribunal penal a fines del siglo XX, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Esa forma, ese estatuto del Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia es el que se siguió en el resto de los tribunales ad hoc de la década del 90, que son alrededor de, porque algunos son absolutamente internacionales, porque los jueces están nombrados a través de un procedimiento instaurado por Naciones Unidas, y algunos contemplan la inclusión de algún juez de la nacionalidad del estado donde habían ocurrido los crímenes, como algún miembro de la Corte Suprema de ese estado. Entonces estos se los llama tribunales mixtos, pero no importa, porque en líneas generales el estatuto que nos dice qué es lo que va a hacer el tribunal, qué es lo que va a juzgar,
y qué garantías va a tener el acusado, es prácticamente una copia, un molde, el mismo molde. El de Yugoslavia sirvió para el resto de los 8, 9, 10 tribunales internacionales ad hoc. El cuarto hito, precisamente, es sobre lo que va a hablar el doctor Tormey. Y si no terminás hoy, Luciano, pues yo ya veo que me estoy yendo, yo pensaba hablar 15 o 20 minutos, pero no importa, porque tenemos otra clase más, así que si no terminás hoy, seguirás en la clase que viene, o seguiremos ambos en la clase que viene. El último de los hitos, el que llega hasta nuestro presente, es precisamente la creación no ya de otro tribunal ad hoc más, porque cada tribunal ad hoc generaba una enorme erogación de recursos, y en general los estados en el mundo no les interesa, es decir, a la época del discurso todos los estados, o la gran mayoría de estados, ¿no? Algunos no, Argentina es un ejemplo, no condenan todos los casos de violaciones graves de derechos humanos. Pero al momento de contribuir para el sostenimiento del tribunal, y bueno, de alguna manera los estados son muy reacios a pagar. Hay que pagarle a expertos, hay que pagarle a los jueces, y no hay que pagarle un par de meses. Algunos tribunales todavía están vigentes y los primeros duraron casi 20 años. Entonces, es un presupuesto que muchas veces también ha sido criticado, ¿no? Pero va creciendo en magnitud porque mayor cantidad de casos implican mayor cantidad de funcionarios internacionales. Los funcionarios internacionales, esta sería una beta de incumbencia profesional para cualquiera de ustedes, cobran muy bien y sobre todo tienen esa característica que se busca en este tipo de instituciones, que haya representación de todas las nacionalidades o todos los continentes. Entonces, la idea de falta de financiamiento de estos tribunales hace nacer la posibilidad de una corte penal de carácter permanente. Y eso es lo que se comienza a negociar a fines de la década del 90 y termina con la redacción del llamado Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es parecido en su contenido a lo que vamos a ver, recepta los principios de Nuremberg, que son los que vamos a ver hoy, y es muy parecido en su redacción al primero de los estatutos que mencionamos en la década del 90, el Tribunal para la ex Yugoslavia y el resto que eran similares al mismo. Sobre el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, va a hablar y se va a referir en la profundidad que nos permite una clase y media, Luciano. Entonces, esos serían de alguna manera los hitos principales cuando hablamos de la justicia penal internacional y de la persecución de violaciones graves de derechos humanos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, tengan con ustedes, así es más sencillo, si lo pueden hacer, si están con un celular va a ser complicado, pero si están con una compu, con una notebook, abran los principios, estaban en el PPT-1, en el PowerPoint 1, que está en el campus, y así los pueden ir leyendo y es más sencillo entender la explicación y no tratar de copiar lo que dice el principio porque ya lo tienen ahí. ¿Quién tiene los principios? Así sé con quién me puedo manejar. ¿Cualquiera? Bárbaro. Sonia, por favor, empezamos con el primero y después voy llamando. Si no lo tienen, me dicen y pasamos a otra persona. Sonia, adelante con el primero. Principios de Nuremberg 1. Cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen bajo el derecho internacional será responsable y sujeto a castigo. Bueno, este es el principio fundante de la responsabilidad penal internacional, porque hasta ese momento, hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta hace 70 años, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no existía. Y hoy continúa sin existir en el ámbito internacional. Es decir, aún hoy, o al día de hoy, la responsabilidad penal del Estado no existe. No hay desarrollos, nadie habla, no hay forma de llevarla adelante, no hay normas y no hay costumbre. Con lo cual no hay responsabilidad penal del Estado. Pero lo que era inconcebible hasta la Segunda Guerra Mundial era la responsabilidad de un individuo, de una persona física, de una persona humana, diríamos hoy, o la llamaríamos hoy en Argentina. ¿Por qué?
Y porque en el derecho internacional, en los 3 siglos y medio de existencia que tenía hasta la Segunda Guerra Mundial, hoy son ya casi 4, llegamos a los 4 siglos de existencia, la responsabilidad siempre había estado en cabeza de los estados, porque el Estado era el único sujeto de las relaciones internacionales. Pero ¿y cómo conjugan esto? Si estoy diciendo que no existe la responsabilidad penal y al mismo tiempo digo que solo el Estado es responsable. Bueno, en derecho internacional no se distingue entre responsabilidad civil y responsabilidad penal, porque el que respondía siempre hasta la Segunda Guerra era el Estado. Y si queremos trasladar el concepto de responsabilidad internacional al concepto de derecho interno, la única responsabilidad que podía hacer frente al Estado era la responsabilidad de carácter civil, solamente la responsabilidad civil. ¿Quién explica qué es la responsabilidad civil? Todos han pasado obligaciones, los felicitamos. ¿Quién tuvo mejor nota en obligaciones para explicar en qué consiste la responsabilidad civil? ¿10? Profe, no es... Morena, muy bien, Morena. ¿Qué nota tuvo en obligaciones? No, 8. Bien. Pero estoy cursándola igual, así que todavía... Un aplauso. Pero no es la responsabilidad de reparar por todos los daños producidos. Claro. Pero fíjense, ahí hay una cuestión, hasta ahí hay una cuestión. Esto es demasiado específico, pero bueno, no se van a enfermar si lo saben. En derecho internacional, la responsabilidad de un Estado, Argentina sería responsable, aun cuando no haya producido un daño a Uruguay, por ejemplo. Porque la responsabilidad internacional, ojo, en la responsabilidad de derecho interno el daño es un elemento esencial, ¿no? Sin daño no hay responsabilidad. Y aparte tiene que haber otras cuestiones, el nexo causal, el factor de atribución. Pero bueno, un segundito. En derecho internacional, la responsabilidad nace cuando se viola una obligación internacional, que puede estar normada, puede estar en una ley o en un tratado, o puede ser consuetudinaria. El solo hecho de violar una norma internacional hace nacer la responsabilidad. Entonces, fíjense por qué, y porque se entiende que los estados deben actuar conforme a derecho, siempre. No puede aceptarse que un estado actúe un tiempo o respecto de determinado tema fuera de los lineamientos que impone el derecho internacional. Entonces, la responsabilidad internacional, el ilícito internacional que genera responsabilidad, nace cuando un Estado no cumple con una obligación internacional. No habla del daño, sino el incumplimiento de una obligación internacional. ¿Y cuál sería la obligación de los estados? Y bueno, el no cometer crímenes en contra de su población podría ser una, pero no estaba definido, no existían normas que castigaran al Estado. Entonces el gran debate, después de la Segunda Guerra Mundial, fue qué hacer, quiénes eran responsables por los crímenes cometidos durante el nazismo. Alemania como Estado había dejado de existir. El Tercer Reich estaba invadido u ocupado por las potencias ganadoras. Es más, se lo habían repartido en territorios. Imaginen Argentina repartida en el norte con Paraguay y Chile, o el sur con Chile, o el este con Uruguay. Es decir, no existía como Estado el Estado alemán. Y además era un Estado fracasado, es decir, terminado. No había forma de que pagara indemnizaciones. Las indemnizaciones se le habían impuesto en la Primera Guerra Mundial. Y de alguna manera algunos dicen que esas indemnizaciones, esa enorme deuda externa que tenía la Alemania pre-nazi, anterior a la llegada de Hitler, fue la que de alguna manera condujo al final de la democracia. Hitler gana sus primeras elecciones, el partido nazi gana sus primeras elecciones legislativas con el lema no al pago de la deuda externa, ¿entienden? Entonces, esa situación hace que, bueno, ni siquiera se le podían poner sanciones económicas a la Alemania nazi. Y en realidad los que habían llevado a la Alemania nazi a la guerra, y a una guerra de invasión, una guerra de exterminio, una guerra en contra de naciones más que de estados, porque acá la finalidad de la guerra fue siempre ocupar territorios, pero en el caso de la Alemania nazi la finalidad, más que ocupar territorios, o además de ocupar territorios, la finalidad fue destruir naciones, hacer desaparecer naciones.
¿Y quiénes eran los responsables? Y bueno, básicamente era la política nazi, los jerarcas nazis, que eran los que habían activado esa política, los que habían desarrollado esa ideología. Y en este punto, entonces, lo normal, y para nosotros hoy en día sería absolutamente normal, era procesar a los líderes nazis. Pero había un problema. La responsabilidad internacional individual no existía en la Segunda Guerra o hasta la Segunda Guerra, porque la persona era objeto. Con esto empezamos la clase primera hace una semana o 10 días, no me acuerdo. La persona era objeto de derecho internacional. Las normas se daban para decirle lo que tenía que hacer, pero no era sujeto de derecho internacional. No era titular de derechos y obligaciones, y obligaciones, y obligaciones. Con lo cual, la persona humana da su gran paso a través de los juicios de Nuremberg, porque pasa a convertirse en sujeto, está bien, un sujeto carente de muchas cosas, con una capacidad absolutamente limitada, pero pasa a convertirse en sujeto de derecho internacional. Y entre sus primeras obligaciones figura la de no cometer crímenes internacionales, la de no participar de ninguna forma en la comisión de crímenes internacionales. Y si lo hace, genera responsabilidad para él, personal, individual. Y la Corte Penal Internacional precisamente lo que hace es perseguir a individuos, a personas de carne y hueso que, valiéndose del poder del Estado o de una organización criminal, porque también podría ser una organización terrorista hoy en día, han cometido crímenes internacionales. Entonces, ¿qué nos dice el primer principio? Bueno, sienta el gran precedente, el precedente histórico de que la persona ha dejado de ser objeto y es sujeto de derecho internacional, que tiene derechos que van a estar amparados por los derechos humanos, pero también tiene obligaciones. Y entre estas, la primera es la de no participar en la Comisión de Crímenes Internacionales, y si lo hace, la consecuencia es la responsabilidad internacional de carácter penal, además de civil, por la Comisión de Crímenes Internacionales. ¿Alguna pregunta? ¿No? Igual si algo no entienden, después pueden escribir por el campus, eso ya lo saben. Segundo, a ver, Nicolás. Nicolás, te voy a pedir que para todas las clases pongas tu apellido, porque siempre, es decir, es mejor para ustedes, porque muchas veces después nos fijamos por los presentes y después no sabemos quién fue Nicolás. Entonces, conviene que pongan el apellido. Nicolás, ¿estás? ¿O tenés micrófono? Sebastián, ¿tú qué? Sebastián, ¿me escuchás? Segundo principio. Ah, ahí está Sebastián. Bueno, listo, Sebastián, no importa, llamamos a otro. Gracias. Federico Bautista, ¿será? Federico. Sí, profe. ¿Tenés ahí los principios? ¿Podés leer el segundo, por favor? Sí, sí. Dale. El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de la responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido. Federico, ¿podrías dar algún ejemplo de esto que acabas de leer? Y no se me ocurre ahora un delito internacional específicamente que capaz no esté penado, pero suponiendo que existiera una ley o bueno, un tratado internacional que prohíba, por ejemplo, bueno, acá en Argentina se reconoció el derecho de la posibilidad de abortar, por ejemplo, si hubiera un tratado internacional que prohibiese esto como un crimen internacional, Argentina no lo prohíbe, pero si alguien comete un aborto, internacionalmente podría ser responsable. O sea, no se me ocurre un ejemplo que exista en este momento porque no se me ocurre una ley. No, está bien, pero entendiste perfectamente lo que has leído. Pero, fíjense, el gran ejemplo es Argentina. ¿Está? Porque, claro, bueno, hoy en día sí, Argentina es parte ratificó el Estatuto de Roma, es parte de la Corte Penal Internacional, ha incluido en su derecho interno, en su derecho penal interno, las figuras de los crímenes internacionales, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y el delito de agresión individual, porque el delito de agresión tradicionalmente fue el de agresión entre estados, cuando un estado hacía la guerra a otro, una guerra de exterminio, una guerra de ocupación. El delito de agresión que está reconocido en el Estatuto de Roma es la participación individual de un líder estatal
en la planificación de la agresión de otro país. Esos delitos hoy en día están tipificados en Argentina, pero no lo estaban en el juicio a las juntas. Y el problema que enfrentaron los primeros procesos de delitos de lesa humanidad, como se los llama, en la justicia federal, en el 2007, 2008, el primer problema que enfrentaron era que, ¿cuál creen que era? ¿Cuál creen que era? ¿Cuándo habían sucedido los delitos, Nadia? La falta de legislación acerca de delitos de tipo, ¿Y delitos de lesa humanidad. qué pasa en el derecho penal con eso? ¿Cuándo habían sucedido los crímenes? Puede ser, profe, que como habían sucedido desde el 78 al 83 y en Argentina todavía no había ratificado los tratados internacionales que eran parte después de la Constitución, bueno, en el 94 fueron parte de la Constitución Nacional, no aplicaban porque eran previos, eran sucesos previos a que se ratifiquen esos tratados. Pero por supuesto, pero además ten en cuenta, no hables ni siquiera del 94, porque el Estatuto de Roma es del 98 y entra en vigencia en el siglo XXI, con lo cual ni siquiera eso pasaba. Entonces, el principio de legalidad o principio de tipicidad era violado de manera abierta. La primera defensa de las juntas en la década del 80, en el gobierno de Alfonsín, cuando se juzga a las juntas militares, la primera línea de defensa de los abogados defensores era la falta de tipicidad. Están juzgando a mi cliente por crímenes que en el momento de ser cometidos, o le están imputando conductas que al momento de ser cometidas, no eran crímenes. El derecho argentino no las contemplaba como tales, no estaban en ningún lado. Fíjense que esa fue la misma defensa de los abogados de los jerarcas nazis, la misma. Ustedes están acusando a Goering, por ejemplo, el mariscal del aire, Hermann Goering, algunos dicen el segundo después de Hitler, otros el tercero o el cuarto, no importa, lo están acusando de crímenes de lesa humanidad. ¿Y cuándo nacen normativamente los crímenes de lesa humanidad? Con el Estatuto de Nuremberg, 2 meses antes. ¿Tá? Y lo estaban acusando de delitos que habían sido cometidos desde la llegada al poder del nazismo. Ojo, no solo durante la Segunda Guerra, 39 al 45, desde la década del 30, desde la llegada al poder. Entonces, primera línea de defensa, bueno, estos delitos. ¿Y qué responderían ustedes a eso? ¿Aceptan lo que dicen los abogados defensores y detenemos los juicios? No es, profesor, la imprescriptibilidad de los Está bien, pero ojo, la imprescriptibilidad existe desde que la figura es receptada internamente, desde que es típica. Pero si no hay tipicidad, no puede haber imprescriptibilidad. ¿Está? No. Piensen. Lo que pasa es que por la naturaleza, en el tipo de delito, no era tolerable que no merezca un castigo. O sea, eran conductas aberrantes, capaz que por eso. Bueno, por ahí viene la Lo que pasa no fue porque afectó a una cantidad de personas, o sea, ¿cómo le explico? Porque afectó a muchas personas, entonces se tenía que tener una mayor consideración, porque si nadie hacía nada en contra de eso, la gente como que se iba a enojar o no sé cómo explicarlo, pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, no importa, sí importa, pero no es relevante jurídicamente la actitud de la gente, porque también la gente, si pudiera permanecer sin molestarse, entonces justificaríamos los crímenes, como de hecho ocurre y ha ocurrido en muchas partes del mundo. No sé si hoy leyeron que Alemania reconoció, bueno, ahí hay una cuestión histórica, ¿no? Pero reconoció el genocidio cometido por sus propias tropas en Namibia, y hay unas fotos que, claro, no se dan a conocer mayormente, pero de cómo masacraron a ciertas tribus namibianas en una guerra de 1904, hace más de 100 y pico de años. Pero pasa un poco por lo que decías, Nadia, y también Maximiliano, un aspecto de las violaciones graves es la masividad de las violaciones graves de derechos humanos. Son crímenes masivos, son crímenes entre grupos prácticamente, porque el aparato estatal masacra o victimiza a más de una persona. No es solo un crimen, es un grupo de personas, en general un grupo indeterminado.
Y el fundamento no tiene que ver tanto con la masividad, con la cantidad de crímenes, que por supuesto movió a la opinión pública para la condena y otras cuestiones, pero el fundamento es más lógico. El fundamento el fundamento es el mismo del Tribunal de Nuremberg que de la Cámara de Casación Penal Argentina en la década del 80. Es que estos delitos no es verdad que no estaban tipificados, sí lo estaban. ¿Cómo? ¿Cómo creen? ¿En el Código Militar? No. No, eran, ¿cómo es que se llama? La teoría de las conductas implícitas, ¿no? No me acuerdo cómo le hacían mención, porque hay una violación de un deber general. Sí. Bueno, a ver, esto es una cuestión más fina, ¿no? Ese es un argumento del common law. En el derecho anglosajón, en el derecho penal anglosajón, hasta la década del 70, cabía este fundamento de la conducta implícita, de una violación general a ciertos deberes, pero algunos, desde el derecho continental esto no podía pasar, ¿tá? Porque el delito tiene que estar tipificado. El fundamento fue más sencillo. Era un delito consuetudinario, es decir, estaba reconocido internacionalmente por la costumbre internacional. Algunos dicen desde principios de siglo, con el genocidio armenio, que en general, y fíjense recién lo que estuvimos mencionando, ¿no? El primer genocidio de la historia se lo ha tomado tradicionalmente al genocidio armenio, que ha sido declarado por más de 20 estados, entre ellos Argentina, como que durante la segunda década del siglo XX, a partir de 1914, ocurrió un genocidio contra el pueblo armenio a cargo del gobierno turco. Y ese en general en los libros aparece como el primer genocidio de la historia. Pero hoy, y eso lo acabamos de decir, Alemania, y le puso nombre incluso a la conducta, porque dice, bueno, ¿cómo va a existir el genocidio si ni siquiera en los principios de Nuremberg estaban, ni en los juicios de Nuremberg está el genocidio, si nace después, o se le da nombre después, a partir de los trabajos de un abogado judío que había emigrado a Estados Unidos, que es Rafael Lemkin, que es el que crea la palabra genocidio. Pero bueno, hoy Alemania dijo que había cometido genocidio y prometió compensar al pueblo del estado de Namibia. Con lo cual, esta cuestión de cuál fue el primer genocidio de la historia, reconocido como tal, bueno, hoy en día cambió y fue el genocidio alemán, o el genocidio namibiano cometido por Alemania. Y para el reconocimiento que hoy hizo el gobierno alemán, se tomó en cuenta lo mismo que tomaron en cuenta los jueces de Nuremberg y lo mismo que tomaron en cuenta los jueces de la Cámara de Casación Penal Argentina. La figura existe en forma consuetudinaria. Esto es complicado de entender para un dogmático, ¿no? Para un dogmático penal. Dice, ¿cómo? No puede haber delitos consuetudinarios, delitos basados en la costumbre. El delito tiene que estar reconocido en una norma, tiene que ser típico. Bueno, en los delitos internacionales se acepta internacionalmente, no es una postura de Argentina o de los jueces argentinos, se acepta internacionalmente que en algún momento del siglo XX nacen estos delitos. Algunos mencionan el genocidio armenio, otros dicen, bueno, a partir de los principios de Nuremberg nacen estos delitos, o uno dice, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se cometen y después se sancionan. Por eso hay una enorme cantidad de procesos que se fueron dando en la década del 60, del 70, del 80, hasta hoy en día. Hasta hace pocos años se celebró un proceso contra un bibliotecario de Nuremberg con 90 y pico de años de edad, 96, 97, 98 años. Mientras estén vivos, se siguen iniciando procesos nacionales en determinados estados donde están los responsables de haber participado en estos crímenes, más allá del derecho interno, porque en el derecho internacional constituyen un delito. ¿Entendido esto? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿y cómo se adopta en el derecho interno esta cultura de declarar un delito de forma consuetudinaria? Porque como dice usted, o sea, en el derecho interno tiene que estar tipificado, si no, no es delito. Bueno, pero solo pasa, ojo, solo pasa con los delitos internacionales, con los 3 mencionados más el delito de agresión. No puede pasar, ni siquiera se animan, es una creación jurisprudencial.
lo hacen los jueces a través de las sentencias. Y esto ha ocurrido solamente respecto a esas 3 figuras. Ni siquiera se han animado los jueces a decir que la trata de personas, el trabajo infantil, la pornografía infantil en Internet es un delito consuetudinario. No. Necesitan una norma interna que lo recepte. Porque estas figuras que mencioné, si bien hay una corriente doctrinaria importante que dice que deben ser considerados crímenes internacionales, aún no lo son. Y cuando hablamos de la imprescriptibilidad, como hablaba Sonia recién, la imprescriptibilidad se extiende por convención a los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero también a los otros 2, porque en realidad se entiende que todo crimen internacional es imprescriptible, es decir, a los crímenes de guerra y al delito de agresión. Si alguna vez algún otro delito interno, todos los delitos son de carácter interno en la medida que estén tipificados, penales, reciben o llegan a alcanzar el grado de delito internacional, y esto lo va a hacer la comunidad internacional metiéndolos dentro del Estatuto de Roma, muy simple. Es decir, ¿cómo adquiere un delito la calidad internacional? Y bueno, tiene que ser incluido, tenemos un tribunal penal, hay que darle un poquito más de trabajo, juzgue ahora la trata de personas, entonces el crimen pasa a ser internacional. Mientras tanto, es un crimen transnacional, existe en muchos estados, algunos de ellos de alguna manera vinculan victimarios y víctimas más allá de una frontera. ¿Alguna pregunta? Luciano, perdón, pero voy a tratar de apurarme porque el tercero, pero igual después no son 7 que vamos a estar contando, los primeros 4 son importantes, después los otros son más sencillos y algunos no hay nada que explicar. Ramiro, ¿estás por ahí para leer el tercero, por favor? Sí, profesor. Bárbaro, gracias. El hecho que una persona que ha cometido un crimen internacional sea jefe de Estado u oficial público no le exime de responsabilidad. Gracias. ¿Por qué lo eximiría? ¿Por qué creen ustedes que el presidente de un Estado o el primer ministro o el ministro de, qué sé yo, de Economía o de Salud o de lo que fuera, no debería responder? ¿Por qué? Protección diplomática. La protección diplomática es un instituto que tiende a defender a una víctima de un ilícito internacional, no a un victimario. Perfecto. Tal vez, profe, puede ser que... A ver. Escucho. Puede ser que en algunos, para utilicen como justificación tal vez para los jefes de Estado el hecho de que es medio raro, pero que sean elegidos democráticamente, o sea, como que van en representación. Y en donde el Estado es autoritario, ¿qué dice? Pobre hombre. Pobre Su fuero, dictador. profe, puede ser. El pobre dictador lo mandamos al muere con eso. Cualquier por su fuero, profe. Estado. ¿Cómo? Por sus fueros y también por la situación, si fuera una guerra, por ejemplo, también ellos creen que se eximiría. Algo parecido. En derecho internacional no existen los fueros, sino que existe la inmunidad. El concepto es bastante parecido, ¿no? Cómo actúa. El fuero habla de una ley o de una jurisdicción especial, y en realidad la inmunidad habla de no jurisdicción. Es una suerte de valla respecto de la persecución civil, penal, de la persecución judicial de una determinada persona. La idea es que los estados poseen inmunidad ante los tribunales de cualquier otro estado. Es decir, un estado no puede ser demandado ante los tribunales de ningún otro de los estados del mundo. Solamente el estado puede ser demandado ante sus propios tribunales. Y esto se extiende, esta idea de inmunidad del estado se extiende a sus funcionarios en la esfera internacional. Con lo cual, un presidente no puede ser demandado ante los tribunales de otro, pero no por la persona, sino porque el presidente está representando al Estado y los funcionarios también. ¿Entienden eso? Es decir, Bolsonaro no podría ser demandado en Comodoro Pi porque Bolsonaro está representando al Estado de Brasil, y demandar a Bolsonaro sería demandar a Brasil, y Brasil no puede ser demandado porque tiene inmunidad. Pero la pregunta siguiente es, ¿se entiende que
Bolsonaro y los actos que ejecute van a tener que estar relacionados con su cargo de presidente. ¿Qué pasa si Bolsonaro viene a Argentina? Digo Bolsonaro por decir cualquier presidente, obviamente. Y en un momento saca un arma y mata a alguien, porque sí, no se estaba defendiendo, no nada, mata a alguien. Y ahí... Se le hará un juicio político en su país, se lo removerá del cargo y después se lo juzgará como una persona común y corriente en la jurisdicción federal argentina. El punto es, bueno, si eso pasa, Luz, ¿no? Entonces, el punto es que la inmunidad de ese jefe de Estado era absoluta. Cuando digo era, tenemos que empezar a ver, porque el último fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2012 dijo que la inmunidad de un jefe de Estado es absoluta. Pero el principio 3 de Nuremberg nos dice algo muy simple. La defensa, la segunda línea de defensa de los jerarcas nazis, la primera fue el delito no existe, porque no está tipificado. La respuesta es, el delito es consuetudinario. En algún momento en el siglo XX, las conductas fueron consideradas delitos en contra de la humanidad, del género humano. La segunda línea de defensa es, bueno, eran delitos, pero yo actué no en calidad personal, no actué como Hermann Göring, sino como funcionario de un Estado. Por lo tanto, el que realizó los actos, yo era el representante del Estado, el que realizó los actos es el Estado alemán. No me pueden juzgar a mí, porque el Estado tiene inmunidad y yo tengo una inmunidad extendida por esa inmunidad del Estado al que representaba. La respuesta de los jueces de Nuremberg fue muy básica, ¿no? Y es esto, da lugar al principio 3 de Nuremberg, que de alguna manera es la respuesta que dieron los miembros de la Cámara de los Lores, la segunda cámara, la cámara más importante del Parlamento, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, del Parlamento inglés, cuando se debatió la extradición de Pinochet. Porque Pinochet alegaba, en la década del 90, ¿no? Cuando se fue a hacer un tratamiento a Inglaterra y el juez Baltasar Garzón pidió la detención en Inglaterra y la extradición a España para juzgarlo por la muerte de chilenos que habían reclamado en España y de españoles, la tortura y muerte y desaparición forzada. Y cuando Pinochet es arrestado en Londres y pasa unas semanas arrestado, y cuando se debate la extradición, la defensa de Pinochet es: yo, primero que soy senador vitalicio todavía, o sea, todavía hasta que se muera, porque era vitalicio, ¿no? Lo habían nombrado como senador vitalicio. Pero, en el momento en que ustedes dicen que yo cometí esos crímenes, participé, ordené esos crímenes, yo era el presidente de Chile, y yo estaba representando a mi país. Y Chile tiene inmunidad ante los tribunales ingleses. Y yo tengo esa inmunidad, que es, concepto jurídico, ultra activa, va más allá del periodo de ejercicio, ¿tá? Retroactiva, va para atrás, ultra activa, se extiende hacia adelante. Esa inmunidad que yo tenía en la década del 70 y del 80 como presidente de Chile es ultra activa, se extiende hasta el día de hoy. Por lo tanto, ustedes no me pueden detener, no me pueden juzgar, yo tengo inmunidad. Y el debate en la Cámara de los Lores fue si la inmunidad que el derecho internacional acuerda a los estados y a los jefes de estados es para cualquier tipo de acto o solo aquellos que son legales. ¿Entienden eso? Es decir, el derecho internacional dice, bueno, los estados tienen inmunidad y los funcionarios tienen inmunidad, no pueden ser demandados ante tribunales de otro estado. ¿Por cualquier acto o solo por actos legales? ¿La tortura es una función del Estado? ¿El Estado, dentro de la legalidad, puede torturar a sus habitantes? ¿Los funcionarios pueden ordenar que sus habitantes sean torturados? ¿O esto es un delito internacional? ¿Hay fundamentos? Es un delito internacional. Bueno, entonces, claro, el razonamiento de los jueces de la Cámara de los Lores fue ese. Por eso habilitaron parcialmente la extradición. Aunque después Pinochet dijo que su estado era terminal, se estaba muriendo, que salió en el avión rumbo a
a Chile en camilla y no podía moverse, y cuando llegó a Chile bajó caminando las escaleras y saludando a sus partidarios. Eso fue una recuperación en un par de horas en el vuelo. Pero esta idea que se mantuvo en Nuremberg y que se mantuvo en el caso Pinochet, de alguna manera en la Corte Penal Internacional también está reconocida, es que un funcionario estatal no puede alegar inmunidad diciendo que los actos criminales en los que participó poseen esa inmunidad porque son actos que han sido hechos en nombre del Estado. Eso no se puede hacer hoy ante un tribunal internacional. La Corte Internacional de Justicia, que mencioné antes, en un caso donde se estaba debatiendo la persecución penal, bueno, hubo varios casos, en uno de ellos era la persecución penal de un ministro del Congo, dijo que el ministro tenía inmunidad, podía alegar su inmunidad, ante los tribunales de otro país, en este caso Bélgica. Entonces, para resumir, la inmunidad caería hoy en día ante un tribunal internacional como la Corte Penal, pero se mantendría ante tribunales nacionales. ¿Se entiende? En otras palabras, muy simple, para hacerlo más sencillo, si a Maduro, por ejemplo, como lo acusan, como está siendo acusado y hay una investigación preliminar abierta hoy en día por la Comisión de Tortura, Desaparición Forzada, Crímenes de Lesa Humanidad, ¿podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional? Sí, porque Venezuela es un país que es parte y los casos han ocurrido dentro de un territorio cuyo Estado se ha sometido a la Corte Penal. ¿Podría ser denunciado, procesado ante cualquier otro Estado de, no sé, de América Latina, o de fuera? No. ¿Está? En las jurisdicciones nacionales podría alegar la inmunidad estatal por ser jefe de Estado en ejercicio, o aun cuando deje de serlo, porque esa inmunidad es ultra activa, dura hasta que se muere el funcionario, pero no podría hacerlo ante tribunales internacionales. Y así con cualquier persona acusada, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y yo tengo una duda, hablando de Maduro. Media tonta, pero... ¿Cuál es, Luz? ¿Existe el lawfare internacional? Como que hay conflicto de intereses, se utilizan las cortes interamericanas y demás para meterse, digamos, en la política estadual o de cada estado. Existe eso, ¿no? Bueno, yo no podría responderlo en las 30 menos 3, en los 27 minutos que nos quedan, tampoco en una hora y media, porque, para saber si algo existe en el ámbito internacional, primero habría que tener la certeza que existe en el ámbito interno, de cualquier país, digo, no de Argentina. Entonces, tendríamos que ver si la llamada doctrina del lawfare tiene algún sustento jurídico, doctrinario, si hay un apoyo, más allá de una declaración política que siempre es bienvenida, ¿no? Entonces, si tenemos la certeza de la existencia del lawfare en el ámbito interno de cualquier país, después podremos preguntarnos si existe en el derecho internacional. Como en general, en las doctrinas de los estados, bueno, no existe una teoría del lawfare, aunque entiendo lo que me querés decir y entiendo hacia dónde apuntás, pero bueno, no hay una doctrina, una teoría estructurada con ideas, consecuencias, ni siquiera tampoco ha habido condenas o jurisprudencia al respecto, mucho menos normativa, y tenemos muy poquita doctrina, con lo cual las fuentes del derecho están bastante débiles. Estoy dando una opinión jurídica, no política. Desde ese aspecto no tendríamos seguridad de la existencia de ese instituto como tal, jurídico. Y entonces mucho menos podemos ver si existe. Lo que sí existe a nivel internacional, porque el derecho internacional de los derechos humanos es en parte derecho, es decir, normas, legalidad, y en gran parte, a veces en un porcentaje mayor, política.
y obviamente hay intereses. Y por supuesto que, y si no, fíjense en la política internacional, hay estados que son muy rigurosos en denunciar y en pretender que se respeten determinados estándares de derechos humanos en ciertas regiones del globo o en ciertos estados, y respecto de otros, o a veces dentro de su mismo territorio, no les importa, no tienen la más mínima preocupación. ¿Y por qué con algunos sí o con algunos no? ¿Cierto? Y bueno, de ambos lados de la ideología, ¿no? ¿Cierto? Estados Unidos fue acusado de, y con un enorme fundamento, de cometer crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y hasta genocidio en todo el sudeste asiático, no solo en Vietnam. En Camboya, que es uno de los países que lindan con Vietnam, cayeron más bombas en 2 años de la última gran ofensiva estadounidense en Vietnam. Cayeron más bombas que en Europa durante toda la guerra. Así que imaginen. Pero bueno, los estados occidentales jamás acusaron a Estados Unidos por genocidio. Y así con la URSS y con otros estados. Entonces, el uso de ciertas herramientas normativas y eventualmente procedimientos siempre ha existido desde que existen las normas y los procedimientos. Y es parte del aspecto político del sistema internacional. En el sistema interno posiblemente sea lo mismo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Cuarto. Espera que voy a prender la luz porque parece una película de misterio. Aunque en las películas de misterio siempre empiezan con un asesinato. Tenemos que no asesinen a nadie. ¿Quién lee? ¿Antonella? Antonella, ¿estás por ahí? Yasmín, ¿tenés ahí? Sí. Dale, el cuarto, por favor. Dale. El hecho de que una persona actúe bajo órdenes no le exime de responsabilidad internacional, siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra forma. Esto se relaciona con la llamada obediencia debida. Entonces, ustedes fíjense, si una persona, cualquiera de ustedes supongan, en un determinado momento es llamado a defender a la patria, por una invasión, por lo que fuera, y en función de esa pertenencia a un grupo, ok, Antonella, listo. En función de esa pertenencia a un grupo, a una fuerza armada, ustedes, realizan alguna conducta, matan a alguien, por ejemplo. ¿Cabría después que se los responsabilice por esa muerte? ¿O no? ¿Por qué sí, por qué no? Estamos hablando. Va a depender de la circunstancia, profe. Un segundito, porque hoy salió la sentencia contra Chocobar y eso tiene que ver con fuerzas de seguridad. Ay, eso iba a decir. Un segundo. Yo estoy hablando de Fuerzas Armadas, ¿tá? Fuerzas Armadas y época de guerra. No es en cualquier momento de cualquier Fuerza Armada. Podría aplicar. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Sí, una persona que forma parte de una Fuerza Armada y a la cual le es ordenado realizar determinada conducta, sí, después puede ser responsabilizada por esa conducta que actuó porque le fue ordenada. Dependería de las circunstancias. Depende del cargo. A ver, vamos de a uno. Depende. ¿De qué depende? A ver. Del cargo. ¿Por qué? No, yo creo que más que del cargo depende de las circunstancias. Un segundito, escuchemos a dar la explicación de Isabel. ¿Por qué del cargo? Sí, por ejemplo, un oficial tiene que recibir órdenes de arriba y lo tiene que cumplir como un soldado más. ¿Y entonces no sería responsable? No. Ajá. No sería responsable. ¿Y alguien sería responsable, Isabel? Sí, el superior. Bueno, ok. Maximiliano, ¿qué ibas a decir? No, yo creo que va a depender de las circunstancias concretas, porque
en lo que es una institución verticalista, todas las órdenes deben ser revisadas. Si no cumple ciertos requisitos, no se deben cumplir. Ya queda en la órbita individual de la persona. Pensé que o sea, si yo tengo que matar es porque la circunstancia lo ameritó. Igual esos no son eximentes de responsabilidad penal. Exactamente, por eso. Un estado de necesidad. No son. Un segundito, Luz, un segundito. Maximiliano, pensé que ibas a decir lo contrario, que en una institución verticalista las órdenes no se discuten. Imagínate que están en una situación de guerra. Dice, vaya para allá, dispare. Y yo, voy a ver si voy a disparar, lo voy a analizar y en un ratito le contesto. No, la estructura militar, la estructura de cualquier fuerza armada implica que, y siempre implicó, que las órdenes se acatan, no se discuten, no se problematizan. Porque si no, la fuerza perdería cohesión. ¿Se entiende eso? Pensé que ibas a decirlo al revés. No, porque incluso, o sea, dentro de lo que es el Código de Justicia Militar, hay una parte que determina lo que es el orden interno y funcionalmente se divide en dos, en el que imparte y en el que obedece. Los requisitos que debe contener una orden al momento de impartirla y los requisitos que debe tener una orden al momento de cumplirla. Exige una doble revisión. Pero bueno, la circunstancia de guerra es específica. Por ejemplo, la pena en una circunstancia de guerra inmediata. Una persona te desobedece una orden en una circunstancia de guerra, en el Código de Justicia Militar argentino, el oficial que está a cargo de impartirla lo mata. El Código de Justicia Militar derogado en la década del 90, en la década del 80, fines de la década del 80. La década del 90, luego no. Donde el ejército se le confiaba otra misión que ahora es distinta. Luz, ¿qué ibas a decir? No, nada, yo estaba más hablando, haciendo alusión a la obediencia debida en las dictaduras acá argentinas, ¿no? Y cómo se dieron las circunstancias, sí. Pero no, nada que ver con la guerra. Yo solamente decía que en realidad no es eximente de responsabilidad. Nada que ver con la guerra, no, porque fíjate, Luz, que los defensores de los acusados, de los imputados militares, precisamente partían de la base de que había habido una guerra en Argentina. Y en función de la guerra, las órdenes no podían ser discutidas. Era un estado de guerra interna, o de conflicto interno. ¿tá? Entonces, fíjense algo. La obediencia debida es un instituto del derecho militar, de cualquier país, existe en Estados Unidos, en cualquier país, en Rusia, es decir, existe. Las Fuerzas Armadas tienen este instituto que se llama obediencia debida. Está reconocido legalmente. ¿Y a qué tiende? Y precisamente a lo que expliqué recién, a que toda Fuerza Armada pueda mantener su cohesión, que pueda responder de manera rápida, de manera directa, frente a cualquier amenaza. Para eso están las Fuerzas Armadas, a una amenaza a la nación, y que esa cohesión se entiende que va a existir en la medida que las órdenes que dictan los superiores no tienen posibilidad de discusión, de análisis, hoy diríamos de pensamiento crítico. El subordinado obedece. El superior manda y por mandar se hace responsable. Eso sigue existiendo. Ojo, es decir, no desapareció. Eso sigue existiendo porque hace a la esencia de una fuerza armada. Y también de seguridad. A ver, uno sobreentiende que la orden que va a dar el superior es una orden legal, como entiende que lo es toda orden que da un funcionario público. No partimos de la base de que las órdenes que dan los funcionarios públicos son ilegales y son criminales, porque si no, estaríamos en un estado criminal, y sobre todo en una democracia. Entendemos que cualquier orden es legal, se presume legal, tiene esa presunción, como las leyes que aprueba el Congreso, tiene una presunción de legalidad, de coherencia con el resto del orden jurídico, si no se entienden inconstitucionales desde el vamos, o ilegales o criminales. No podría existir un sistema. Pero, ¿qué pasa con los crímenes internacionales o con las violaciones graves de derechos humanos? ¿Se aplica el mismo estándar que se aplica respecto de la obediencia debida y la responsabilidad del superior en el resto de las cuestiones? Ese es el punto. El punto no es derogar la obediencia debida en todo caso. El punto es preguntarnos si en una situación especial, que tiene que ver con la comisión de violaciones graves de derechos humanos, que constituyen crímenes internacionales,
se sigue manteniendo esta idea de que el superior manda, el subordinado obedece y al subordinado no hay nada para reclamarle. Entonces acá nace la idea de esa objeción moral que le estamos pidiendo al subordinado. El subordinado que tiene a una madre y al hijo maniatados y viene el superior y le dice, dispárele, mátelos. Y dispara y mata. ¿Está obedeciendo una simple orden como si le hubiera dicho camine 200 pasos o vaya a comprar pan? No. Entonces, lo que nos dice el principio de Nuremberg es que el instituto de la obediencia debida y de la responsabilidad del superior, o la responsabilidad de comando, no se aplican de manera lineal, directa, como en el resto de las situaciones del derecho, a las violaciones graves de derechos humanos y a los crímenes internacionales. No se aplica. En este caso, lo que sucede es que debe pedírsele al subordinado que analice esa orden y que se niegue eventualmente, salvo, y esta es la defensa de la llamada dures, con doble S en inglés, que es una defensa del common law, salvo que ese subordinado tenga, a pesar de considerar la orden como criminal, tenga que ejecutarla igual porque está en juego su propia vida o la de una persona que él pretende salvar. ¿Entienden? Entonces, es el clásico ejemplo de mátelos o lo mato a usted. O mátelos o mato a su hijo o a su esposa o a quien fuera. Entonces, el subordinado que ejecuta una orden manifiestamente ilegal, manifiestamente criminal, es responsable y no puede ampararse en la obediencia debida. Esa es la idea. Claro, bueno. Después podemos seguir hablando, ¿no? Porque se ha llegado a... Y en casos en Argentina también. Yo digo, y en casos internacionales. Una persona que escribe una lista, ¿no? Supongan, Nazarena está en su computadora y escribe una lista. Fortesini Ramiro, Luquet Sebastián, Bautista Federico. ¿Puede ser responsabilizada de ser partícipe en un crimen internacional? Miren la pregunta que les hago. ¿Qué les parece? Es un subordinado que cumple órdenes. Dice, haga la lista. Esto es debatible, ¿no? Porque no es mate a alguien. Y acá estaba la lista negra. Ha habido casos de sentencia, obviamente no con una condena importante, pero de personas que participaban en la confección de los listados de personas que luego iban a ser asesinadas o secuestradas y desaparecidas. Era parte de la maquinaria el que tipeaba los nombres. ¿Está? Autores. Sí, porque forma parte como cómplice y está dentro de la excepción que dice que, bueno, que siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra forma. Por más que no fue el que ejecutó el crimen, digamos, tenía posibilidad al estar consciente y saber de que las listas eran para eso, digamos. Por eso me parece bien, o supongo que se condenó. Es un tema, bueno, más allá de la gravedad, ¿no? de las situaciones. Es un tema muy rico en aristas y en matices. Porque de alguna manera también nos lleva a plantear, acá estamos con un oficinista, pero nos lleva a plantear el rol de todo el Poder Judicial durante una dictadura. Porque por acción u omisión son los principales actores y de alguna manera, si condenamos a ese oficinista, hay que ver qué pasa con todos los miembros del Poder Judicial durante una dictadura. Entonces, es un tema que da para analizar y para razonar, ¿no? De hecho, en Nuremberg hubo un proceso, pero solo respecto del Tribunal Superior alemán, solo de los jueces del Tribunal Superior. Pero el resto de los jueces habían realizado las mismas actitudes, no los iban a matar si se negaban a firmar una sentencia o si declaraban inconstitucional una ley evidentemente racial, como la esterilización de judíos. Pero no lo hacían, no la declaraban inconstitucional.
lo que querían, no iban a morir, pero iban a perder el trabajo, iban a perder los privilegios, iban a perder el sueldo, iban a dejar de ser jueces o de pertenecer al Poder Judicial. Y entonces, bueno, ¿dónde queda? ¿Son responsables también? ¿El derecho nos pide conductas heroicas? ¿Es una conducta heroica perder el trabajo para defender derechos de las personas? ¿Tenemos que ser héroes? Son cuestiones que, bueno, que aparecen. El 5, el 6 y el 7 son, es decir, son de mera lectura, ¿no? Las garantías las garantías del debido proceso es el principio 5, cualquier persona acusada de un crimen internacional tiene derecho a un juicio justo. El principio 6 menciona cuáles son los crímenes internacionales a ese momento, después se agrega, acuérdense que dentro de los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad se escinde el delito de genocidio como un delito especial o un delito, un crimen de lesa humanidad que tiene una intención especial, que es la de acabar con un determinado grupo. Y el 7, que habla de que la complicidad, esto se entiende como la participación general, es decir, el cómplice tiene la misma pena que el autor material. En realidad, este es un injerto para el derecho continental porque viene del derecho anglosajón, es decir, es un mix. El Estatuto de Roma, el Estatuto de Nuremberg, los estatutos de los tribunales ad hoc son un mix entre procedimiento anglosajón y procedimiento continental. Entonces tiene un poquito y un poquito. En el derecho anglosajón, y lo habrán visto en las películas, cuando se asalta un banco y hay uno que se queda en el coche, con el coche en marcha esperando, y otro entra y dice las manos arriba y van a la caja, y cuando están por abrir la caja matan a un empleado, el que estaba afuera va a tener la misma pena que el que disparó. Porque se habla de la organización criminal que en algún momento va a ser tomado por la Cámara del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y va a ser identificado como una de las doctrinas por las cuales hoy tal vez la más importante a nivel internacional, que se persigue a los criminales internacionales. La idea de la participación, todo el grupo es partícipe, todo el grupo es condenado. La idea de la organización criminal conjunta. Esa es una doctrina muy, muy reciente, es de la década del 90, pero es la que actualmente tiene mayores adhesiones en el nivel internacional. Entonces, todos son partícipes de una maquinaria, todos ellos deben ser condenados. Dicho esto, vamos a... Luciano, por lo menos podés plantear el inicio donde dice, te tengo que habilitar como administrador. Me tenés que habilitar como administrador, Fabio, sí. Sí. Ya estás, decime si está ok. Bien. Fíjate después. Sí, ahora sí. Ahora porque vas a quedar como administrador. Fíjate después. No, yo lo dejo grabando, pero fíjate después si no sí. Baja a tu computadora la grabación. Yo no lo voy a cortar, yo lo dejo acá y salgo. Porque ahora tengo que entrar a otro. Bueno. Yo lo dejo acá y salgo. Lo corto yo entonces. Vos cortalo, pero si te queda a vos, después mándamelo. Y si baja en mi computadora, directamente después lo subo. Así no hay problema. Buen fin de semana a todos y... Bien, la clase se corta 18:15, ¿no? Sí, yo te diría que si ustedes no les molesta, no tienen que ir al banco y ya está cerrado, se pueden quedar unos minutitos más y con Luciano, no mucho Luciano, pero unos 5 o 10 minutitos más y así por lo menos cerrás la idea. ¿Tá? Sí, la clase siguiente empieza y media. Bueno, perfecto. 5 minutos más, ya está. Y el lunes es a las 5. Bien. ¿Tá? A las 5, no a las 5 menos cuarto, a las 5. Listo, gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, niños, ¿me escuchan? ¿Ahora? Sí, se escucha. Sí. Qué poquitos que han quedado para esta segunda parte, me asusta. Y eso que fuimos muy buenos en la mesa.
si no me equivoco. No sé qué opinión tienen ustedes. Sí, fueron buenos. Me parece que fuimos buenos, re buenos. El tema que me tocaba dar ahora, que en realidad, por así decirlo, es como que soy el penalista de la cátedra, entonces, bueno, la Corte Penal Internacional viene para mí. Lo que sí es un tema largo y por ahí la idea sería no confundirlos. Por ahí le voy a dar un pantallazo y la clase que viene lo seguimos. Lo importante de esto, para entrar en tema, la Corte Penal Internacional se rige por un estatuto, ¿sí? Que es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es como si dijera la carta fundacional de la Corte, ¿sí? Lo que le da vida y también lo que regula su funcionamiento, su composición, el procedimiento y demás. Respecto a lo que es el estatuto, es como leer una ley. Lo que sí por ahí la lectura puede resultar un poquito complicada con los términos. Entonces, ya que se nos dio esta circunstancia de que no vamos a llegar a dar la clase, por ahí estaría bueno que para la próxima clase traten de leer el Estatuto de Roma y ahí me van planteando las dudas, sin perjuicio de esto que vamos a ver ahora. ¿Les parece? La Corte Penal Internacional, como les había comentado Fabio recién, surge por una necesidad de los países de poder poner un freno, después que pasaron miles de batallas, incluida la Guerra Mundial y miles de genocidios, de poder poner un freno a lo que eran todas las violaciones a los derechos humanos, las violaciones masivas a los derechos humanos. Se arrancó en su momento, como ya sabrán, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien fue dando muchos derechos, principalmente también tuvo un gran avance en lo que era el derecho de la mujer, el defecto que tenía que no era vinculante, ¿sí? Entonces, bueno, era una declaración, pero estaba ahí. Al momento de generarse los atropellos, eso estaba ahí, no te castigaba. Se siguió avanzando con el tiempo, llegamos a lo que fueron los juicios de Nuremberg, se dieron estos principios, se establecieron estos principios que nombró Fabio. Años más tarde se crearon los primeros tribunales penales internacionales, que eran creaciones ad hoc. ¿Saben qué significa una creación ad hoc en el derecho? Para la circunstancia. Caso particular. Claro, para el caso particular. ¿Y el efecto que surge, para qué es? Para ese caso en particular. No erga omnes. Claro, para ese caso en particular. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, genocidio en Ruanda. Sí, bueno, después se castigó por el genocidio en Ruanda a algunos responsables, pero ahí, con ese Tribunal Penal Internacional creado solo para ese efecto, ¿sí? A medida que fueron avanzando la promoción de los derechos humanos internacionales, por así decirlo, con jerarquía institucional, varios países fueron analizando la posibilidad de crear una corte que fuera universal. Después de varias reuniones, por así decirlo, en 1998, en una reunión cónclave en Roma, se habla de entre 120 y 160 países, decidieron crear la Corte de Roma, decidieron darle forma al Estatuto de Roma, ¿sí? A raíz del Estatuto de Roma se crea la Corte de Roma. El Estatuto de Roma se creó allá en 1998. Después de esa creación hubo una ratificación por muchos países, entonces en 2002 entró en vigencia, entró en vigor, después de que fueron ratificados por muchos países. Argentina es uno de los primeros países en ratificar ese acuerdo, ¿sí? Se ratifica primero, ustedes saben que después de la reforma de la Constitución Nacional, por el artículo inciso 22, el Senado tiene esta posibilidad de traer tratados internacionales, acuerdos y darle jerarquía constitucional. Para eso, obviamente, tiene que pasar por una ley por el Senado, ¿sí?
Entonces, eso se dio así. En Argentina eso se ratificó en el 2001, ¿sí? Se había creado en el 98 y se ratificó en el 2001. Y luego se empieza a implementar luego de que se promulga en el año 2007, con lo que fue la ley 26.600. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hola? Sí, profe. Hasta ahí vamos. Por ahí si voy muy rápido son términos que no están acostumbrados, así que me avisan. El estatuto de Roma no solo crea la Corte Penal Internacional, sino que crea 3 órganos. Son la Asamblea de los Estados, por un lado, la Corte Penal Internacional y el Fondo Fiduciario. Nosotros nos vamos a detener a dar mayor importancia a lo que es la Corte Penal Internacional. Pero ustedes tienen que saber que los Estados partes, ¿sí?, a través de las asambleas de los Estados partes, dan forma también a lo que luego se establece en la Corte Penal Internacional, y el Fondo Fiduciario, que es otra parte del estatuto, va a entrar en función también de acuerdo a lo que decía la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Le doy un pantallazo por arriba y la clase que viene lo vamos a ver con mayor detenimiento. La Corte Penal Internacional no forma parte de las Naciones Unidas. Le estoy pasando un PowerPoint para que lo puedan ver por atrás, después se los voy a subir. Sí, pero sí tiene una relación muy estrecha con las Naciones Unidas por un acuerdo que esta Asamblea de los Estados que yo le dije tiene que aprobar para que entre en funcionamiento. Y ahora van a ver después por qué tiene una relación muy estrecha. En principio, para que ustedes sepan, la Corte Penal Internacional no va a actuar sobre todos los delitos penales, ni tampoco va a actuar sobre todo lo que se pueda considerar un crimen internacional, sino sobre 4 tipificaciones. Ya se las habló el doctor Farinella. Crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, y también se estipula el delito de agresión. Hoy son esos 4, no quiere decir que en futuras enmiendas se vayan agregando nuevos delitos, ¿sí? Pero hoy son esos 4. Eso sería la competencia de la Corte. Yo no sé si ustedes alguna materia procesal han dado, ¿no? Bien. Cursando teoría general de procesos, pero hasta ahí. Teoría general, bueno, está bien, no. Cuando ustedes lean lo que dice competencia de la Corte, van a hablar de competencia y jurisdicción. Para que ustedes se puedan ubicar, cuando se habla de competencia, quiere decir así en lenguaje vulgar para que lo puedan entender, sobre qué puede intervenir. Es decir, la Corte Penal Internacional es competente para intervenir solo en estos delitos. ¿Qué quiere decir? Su competencia, su materia de intervención va a ser solo esto. Es competente solo para esto. Para lo demás no. ¿Sí? Y cuando van a ver, que también el estatuto habla de jurisdicción, relacionen la jurisdicción con el lugar. ¿Sí? El lugar va a ser donde se hayan cometido los delitos, que tienen que ser lugar de estados partes. ¿Cuáles serán los estados partes? Aquellos que suscribieron el Estatuto de Roma o que posteriormente lo ratificaron. Como por ejemplo Argentina. ¿Hasta ahí vamos? No se peleen, de a uno. Sí, profesor. Sí, profesor. Todas juntas. ¿Sí? No me digan, profesor, que me hacen sentir viejo. Sí. Luciano, Bien. Buenas tardes. Sí. Hola, Sí. ¿me escuchás? Me parece acá. ¿Cómo te va? Sí. Bien. ¿Sabés qué pasa? Tengo el internet que me funciona mal. Están grabando, ¿no? ¿Estás grabando la clase?
Ah, bueno, porque Sí, se sí. va cada rato el internet. Así que No hay te problema, agradezco. no hay problema. Bien. Solo, esto es un pantallazo para que sepan de qué se trata la Corte, ¿sí? Y cuándo puede aplicar. Para que quede claro, y más haciendo un repaso de lo que hablamos, de lo que le fue comentando Fabio en las clases anteriores. La Corte va a juzgar aquellos casos que llegan a su conocimiento de personas particulares, ¿sí? Líderes o no, o con influencia política o no, de un Estado, pero no al Estado. La Corte Penal Internacional no va a poder condenar a Argentina por los crímenes cometidos, bueno, no quiero hablar, pero hoy podría ser la dictadura, aunque a un ejemplo, ¿no? Sino que en su caso, si la dictadura hubiese sido posterior a la entrada en vigencia de la Corte podrá juzgar a los líderes responsables por los crímenes que se cometieron en el marco de la dictadura. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Eso sí quería dejar claro. Le hago solo una mención al concepto de cuáles son estos crímenes y ya los dejo para que vayan a su clase y le doy algunas recomendaciones para la clase que viene. A efectos del estatuto, en el mismo estatuto, en los artículos 7, 8 y 9, habla de lo que son los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Sí? Acá es leer el artículo y hace una descripción, pero ¿por qué le digo a los efectos del estatuto? Porque si bien cada Estado que ratifica el acuerdo hace propios esos conceptos, acá es donde el significado de cada concepto se ve plasmado. Es decir, si viene una persona a la que la van a enjuiciar por el crimen de lesa humanidad, por darle un ejemplo, esa persona tendría que haber cometido un ataque contra una población civil, asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación, cualquiera de las variantes que está establecida por el estatuto. ¿Sí? Eso está en los artículos 6, 7 y 8. Solo para dejar una ventanita abierta para la clase que viene, si bien vamos a repasar todo el estatuto, lo que es muy importante que sepan, y que es muy importante para la cátedra, muy importante para la cátedra, para cuando rindan, es el procedimiento por el cual se va a poder juzgar a una persona y el debido derecho de defensa, ¿sí? El debido derecho o el debido proceso legal. Si ustedes quieren, pueden leerlo, así para la clase que viene, cuando nosotros lo veamos, lo vamos a analizar más en detalle. No son cuestiones complicadas, pero por ahí al no tener la base de procesal civil, o principalmente el caso de procesal penal, van a ser todos conceptos nuevos para ustedes, ¿sí? El estatuto de la Corte lo pueden encontrar directamente, la mejor fuente es la página, el sitio oficial de la Corte Penal Internacional. Ahí le va a dar muchos conceptos y ahí va a estar la redacción original del estatuto, que es una ley, ¿sí? En lo que nos vamos a basar, para que ustedes lo sepan, es cómo llega a conocimiento un caso a la Corte Penal Internacional, quién la puede llevar, cuáles son las diferentes etapas del proceso, la etapa previa, la etapa de juicio, la etapa de prueba, el enjuiciamiento, la etapa de la ejecución de sentencia, el debido proceso en lo que hace a todos los derechos, a los derechos que tiene toda persona sometida a un proceso contra la Corte Penal, ¿sí? Y también vamos a hablar un poquito de lo que es el fondo fiduciario. No se preocupen porque lo vamos a ver en una clase completa o en dos, pero ya que se nos corta, le tiro esos ítems porque si le dan una leída de antemano, por ahí van a estar más enganchados en el tema, que va a ser la primera vez que lo van a ver.
¿Alguna duda de esto que es lógico que puedan tener porque es un tema totalmente nuevo que me quieran preguntar? No, si va a subir el Power al campus. Sí, sí, lo que por ahí quizás no tiene sentido que yo lo suba ahora sin haber tenido la clase donde le vaya explicando cada una de las filminas. Por ahí va a tener más sentido que lo suba después que demos las próximas clases, ¿sí? Sí, lo importante es que lo suba, así nos guiamos mejor. Sí, sí, porque por ahí después... Gracias. Claro, por ahí después algunos no se suben. Bueno, lo seguimos la clase que viene, estamos un poquito fuera de horario y más que nada entiendo que ustedes por ahí tienen alguna clase que continuar. Sí, yo. Sí, sepan que es un tema para esta materia, para esta segunda parte, importante. Y bueno, al doctor Farinella le gusta preguntar mucho sobre eso. Bueno. Gracias, Luciano. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Chao, chao. Buen fin de. Igualmente.